¿Alguna pregunta de lo que vimos la clase pasada? No, doctor, por mi parte ninguna. Todos vamos bien. Les comento de una vez, si entran a la plataforma, hay 2 tareas que tienen que entregar para la próxima clase. Ya está para que ustedes puedan hacerlas y subir los archivos. Creo que en lo general vamos bastante bien en tiempos, de tal manera que lo más seguro es que nos dé tiempo para que dediquemos una sesión, para que una vez que entreguen las tareas podamos revisarlas y si tuvieron alguna equivocación la podemos corregir o ver dónde se equivocaron para que ustedes tengan un poquito más de ejercicios en ese sentido. Entonces, por favor, revisen para que puedan ingresar 2 tareas. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre un tema. Recuerden que ayer, cuando digo ayer es la clase anterior, porque a veces así me gusta decir, pero recuerden que en la clase anterior hablamos del método epidemiológico y método estadístico y dentro de él vimos algunos de los aspectos para llevar a cabo el diseño de un trabajo de investigación epidemiológica que son relativamente comunes a tener en consideración para pues para todo lo que queramos desarrollar en nuestras investigaciones. Y dentro de ello hablamos que, bueno, es muy común que cuando hacemos una investigación epidemiológica, lo que queremos hacer es, entre otras cosas, bueno, tenemos que tener un objetivo, etcétera, pero muchas de las cosas comunes, decíamos, es tener, obviamente, un objetivo, y ya una vez que tenemos un objetivo, por lo regular, para poder alcanzarlo, tomamos actividades como desarrollar un muestreo en la población que queremos evaluar. Y entonces por eso hablábamos de los diferentes tipos de muestreo. Obviamente tenemos que calcular un tamaño mínimo de muestra que nos permita alcanzar esos objetivos. Y quizás un aspecto que no comentamos, pero que es muy comúnmente manejado, es, por ejemplo, que cuando se dice, ¿cuál es el tamaño mínimo de muestra? Ya vieron ustedes que lo calculamos a través de ecuaciones. Pero para la gente que no sabe, es bien común que diga que va a tomar, por ejemplo, dentro de ahora sí que de la jerga popular, sin que eso quiera decir que tenga una comprobación como tal, es que hay que tomar al 10% de la población. Eso es muy común decir, pues el 10% con el 10%. Lo cual, si se dieron cuenta cuando hicimos o cuando vieron la clase, pues eso obviamente no es cierto. De hecho, cuando vimos lo después del ajuste del tamaño mínimo de muestra de acuerdo a la población, que por ejemplo en algunos casos el porcentaje era muchísimo menor del 10%. Es decir, si yo quiero saber qué es lo que sucede en una delegación, por ejemplo, pues a lo mejor con 200, 300 muestras podría ser suficiente. Y en una delegación política, y si estábamos hablando de humanos, 300 personas no responden ni siquiera al 1%. Y la pregunta que les haría, ¿creen que eso sería suficiente o no? ¿No? Aquí dicen que no. Allá en casita, ¿qué opinan? ¿Será suficiente, sí o no? No. ¿No? Y entonces, si no es suficiente, entonces, ¿para qué hacemos el tamaño de muestras si de todo modo no va a ser suficiente? Ok, fíjense, el punto es que cuando hacemos muestra, y qué bueno que lo dijeron, si los que no dijeron nada están de acuerdo con que no, entonces fíjense que pues lo estamos haciendo un tamaño mínimo de muestra para poder tener un valor que nos permita inferir sobre lo que pasa en la población y podríamos decir que tal vez sí es suficiente. Es decir, no importa lo que esté pasando en la población, y déjenme si quieren aquí más o menos anoto, si la población, claro que sí, o sea, en caso de humanos o en caso de animales, y veamos por qué, o sea, y ese es el punto. Recuerden que cuando veíamos la tablita esa que nos determinaba el tamaño mínimo de muestra, veíamos que dependiendo del nivel de confianza y el error que estamos dispuestos a aceptar, pues habían diferentes tamaños mínimos de muestra. Es decir, esas muestras serían suficientes con ese grado de confianza y con ese posible error que tengamos. Pero veámoslo de otra manera. Si pensamos en personas, si quiero saber si la estatura, quiero saber, inferir la estatura de los mexicanos.
en una delegación X. Y en esa delegación, bueno, cambiarle de color, porque no se ve bien así. Ah, por favor. Sí. Entonces, en esa delegación, pues obviamente imagínense que es un área muy grande donde hay miles de personas. Pero en esas personas, pues no van a ser tan diversas como para no tener una idea de cómo podrán ser. Y el punto es que a lo mejor, a pesar de que hubiera 1 millón de personas, ¿sí? Yo no necesito 1 millón para saber que la estatura mínima tal vez es 1,50, gente chaparrita, y quizás el más alto, mira, 2 metros, más o menos, a lo mejor habrá uno de 2,5, 2,10, pero va a ser muy poco probable encontrar a alguien así. Y aún si lo encontramos, va a ser uno que si lo promediamos con los 300, nos va a dar un buen indicador de la distribución de los más bajitos y los más altos. Recuerden que dijimos que cuando hago un tamaño mínimo de muestra, lo debo de hacer a través de un muestreo aleatorio simple. De tal suerte entonces que si de veras lo llegara a hacer a través de un muestreo simple, tomaría 300, 400 muestras, o quizás, dependiendo si el error lo quiero hacer un poquito menor, 800 o hasta 1000 muestras, y 1000 muestras siguen siendo muy pocas con respecto al total, ¿sí? Pero esas 1000 muestras combinadas entre los que están más bajitos, a través de este muestreo aleatorio simple, o un muestreo sistemático si lo pudiera hacer, o como fuera, me va a permitir tener una variabilidad que me va a indicar cuál es la distribución de esa estatura en esa población. En otras palabras, no necesariamente tengo que tener al 10%, ¿sí? Ese porcentaje de muestras es el que calculo y podrá ser suficiente para hacer la inferencia que tengo que hacer en la población, ¿sí? Entonces, muy importante. Y también lo vieron por el otro lado, cuando veíamos que sí. ¿Qué pasa si yo quiero mostrar un rancho donde solamente tienen 300 animales? Pues muy probablemente, ¿se acuerdan el ejemplo que teníamos? Pues a lo mejor vamos a tener, para poder saber o hacer una inferencia de esos 300, pues a lo mejor tener un 70, un 80% de los que vamos a evaluar. ¿Por qué? Porque 300 son muy poquitos. Y si tomara el 10%, solamente serían 30. Y 30 probablemente van a ser insuficientes para poder hacer una inferencia en una población tan pequeña como esas. Entonces, qué bueno que lo tocamos ahorita, porque entonces sí es muy importante que para eso calculo, y entonces no nos quedemos con que, hijos, es que son poquitas 400 muestras. Bueno, poquitas con respecto a qué. Y entonces lo que yo quiero tener es una inferencia y economizarme los recursos, porque si no, lo voy a hacer por el 10%. Y quiero saber lo que pasa en los mexicanos. Si son 100 millones, imagínense, muestrear 10 millones sería poco menos que imposible, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta allá en casita o aquí? ¿Sí queda claro entonces eso? Bueno, entonces una de las tareas, por favor, va a ser calcular los tamaños mínimos de muestra. Y esto lo van a calcular y van a hacer la tarea a mano, la van a escanear y la van a subir, por favor. Las dos tareas son para el próximo miércoles. Bueno, entonces ya tengo mi diseño muestral, ya sé cuántos voy a muestrar. Y la pregunta que siempre tenemos que hacernos es, bueno, ¿y qué información voy a colectar? Porque pues, es obvio que tengo que colectar información. Y decía, en el peor de los escenarios, pues al menos saber qué estoy tomando de muestras, qué especie animal, si me interesa saber el género del animal o el sexo, la edad, a lo mejor el peso, y con eso yo tengo que tener algunas variables que después voy a poder analizar. Ah, bueno, los positivos eran machos o hembras, que tenían tanto peso, eran más grandes o más chiquitos, no sé, ya tengo que tener datos. Eso estoy yéndome a lo básico. Pero probablemente yo necesite mayor información. Provenían de qué tipo de unidad de producción, qué se les daba de comer, en dónde viven, el aspecto climático será importante. Y ahí tendré que ir sumando información para poder después hacer un análisis y quizás relacionar lo que sucede con la enfermedad con respecto a diferentes aspectos que yo voy a querer analizar. Y entonces por eso es muy, muy importante en epidemiología considerar la parte de los instrumentos de recolección de datos.
¿Qué otra forma le llamamos a esos instrumentos de recolección? ¿Qué otra forma le llamaríamos? Pues le llamaríamos los famosos cuestionarios. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Nada? Bien. ¿Qué es un cuestionario entonces? ¿Qué es un cuestionario? Todos saben, en broma lo decíamos la clase pasada, sobre todo las chicas, y no lo quiero decir con esto que sea exclusivo de, pero en la secundaria tenían su famoso chismógrafo, ¿no? ¿Sí o no? No, ahora sí que dicen, no las escucho. ¿Sí o no? Sí. Sí, doc. Ah, Sí, vea. doctor. Entonces, todos sabemos que es un cuestionario. O cuando hemos ido en la calle, a veces nos han detenido para decir, les puedo hacer unas preguntas y ya sabemos que vamos, si decimos que sí, vamos a responder un cuestionario, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es un cuestionario? A ver, platíquenme. Pues sería una serie de preguntas para un dicho tema. Ok, una serie de preguntas para un tema determinado. ¿Algo más? Entonces, fíjense, aquí ya está, aquí sí su compañera dijo dos cosas, serie de preguntas, pero además abordando un tema en particular, ¿sí? Es decir, no nada más simplemente me paro y empiezo a preguntar así como que cualquier cosa, ¿no? Sino tengo que preguntar sobre un tema en particular. Podríamos decir que un cuestionario, simplemente como lo acaban de decir, es un conjunto de preguntas escritas, preestablecidas, y también decimos, porque también, aunque sea sobre un tema, no llego y, a ver hoy qué pregunto sobre el tema, y mañana a ver qué pregunto. No, es el mismo cuestionario, con las mismas preguntas, ¿sí? ¿Para qué? Para recolectar datos que para mí resulten ser interesantes. O que a mí me interesa conocer, obviamente. Fíjense, hay otro autor, no le puse la cita y tengo que ponerla, pero bueno, donde señalé, no lo escriban como tal, porque a final de cuentas creo que la primera definición dice lo mismo. Decía, es un proceso estructurado de recogida de información a través de la complementación de una serie predeterminada de preguntas. Como que esto lo pone así medio elegante o rimbombante, pero dice lo mismo, ¿no? Bien, si pensamos entonces que tengo que hacer un cuestionario donde voy a formular preguntas para obtener información, tengo que considerar que existen ciertas etapas para preparar ese cuestionario. Y a veces no tenemos que ser tan metódicos para decir, voy en la etapa 1 y entonces ya pasa palomita y no, pero sí tenemos que considerar que a veces las vamos haciendo en automático, pero que es importante tenerlas en consideración. Dentro de esas etapas, bueno, pues uno, ¿qué información vamos a necesitar? ¿Cuál es importante? ¿No? Y lo digo porque imagínense que tienen que hacer un cuestionario en un lugar donde no es fácil el acceso. Y ustedes como investigadores, hijos, tantas cosas que quisieran preguntar de ese lugar, van a tener oportunidad de llegar a ese lugar. Y pues el mundo de cosas que quisieran saber. Pero dentro de ese mundo de cosas que ustedes quieren saber, también habrá que tener en cuenta que en ese lugar las personas probablemente no están dispuestas a usar 7 de 10 horas para contestarles todas las cosas que a ustedes les gustaría saber, ¿sí? O inclusive algunas cosas que les gustaría saber, habrá que plantearse si tienen o no tienen sentido saberlas. Y digo un ejemplo. En alguna encuesta, ya les había platicado que hemos venido trabajando haciendo algunas evaluaciones sobre cisticercosis. Y en algunos cuestionarios que compañeros que hacían investigación querían aplicar, querían hacer estudios socioeconómicos. Y entonces las preguntas empezaban y de hecho vamos a ver un ejemplo ahorita más adelante, lo vamos a ver, sobre aspectos sobre la vivienda, por ejemplo. Y entonces la pregunta era, ¿de qué eran los techos de las casas de las personas que vivían en esas comunidades? Y si bien es cierto que esto puede ser una información interesante, al final la pregunta sería, ¿cómo lo vamos a aplicar para un problema como cisticercosis?
Si dicen que los techos son de palma, ¿qué relación tendría en su caso con que salieran positivos o no, no? O sea, si se fijan, poco probable poder emplear una correlación entre dos variables. Y entonces por eso tenemos que ir seleccionando esa información que termine siendo realmente necesaria, ¿sí? Y en ese sentido también es importante revisar la bibliografía para saber, bueno, ya hay algo al respecto. Podrá haber información que a lo mejor ya sea investigada en otros lugares y que resulte interesante y que yo no la estoy considerando. Bueno, pues son cosas que habría que tener en cuenta. ¿Sí? Vamos a tener que elegir el tipo de preguntas para cada variable. En este caso, ¿cuáles son los tipos? Los vamos también a ver, no se preocupen. Todo esto lo vamos a ir viendo paso por paso más adelantito. Pero en general, ¿qué tipos de preguntas podemos aplicar? ¿Quién se acuerda? ¿Qué tipos de preguntas? ¿Han oído de tipos de preguntas o no han oído sobre esto? Pues son abiertas, cerradas. Ok, preguntas abiertas o preguntas cerradas. Entonces, no se preocupen, ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces, y cada una tiene sus ventajas y desventajas. Aunque por lo regular, cuando queremos hacer, no contestar o no resolver, cuando queremos hacer un cuestionario, todo mundo hace preguntas abiertas, porque son muy sencillas de elaborar. Su grave problema es que son muy difíciles de codificar. Entonces hay que tener en consideración esto, ¿no? Vamos a poner códigos, ¿sí? ¿Cómo van a ser las escalas? O, muy importante, poner puntuaciones o ortografía es fundamental. Una coma puede cambiar todo el sentido de una pregunta, por ejemplo. O un acento puede definir si lo estamos preguntando en pasado o en presente. Entonces, este tipo de detalles que suenan así nimios, no lo son y hay que tenerlos en consideración. Cuando hablo de códigos, y lo vamos a ver también un poquito más adelante, solo por poner un ejemplo, ¿cómo voy a poner si la pregunta es género? Voy a poner M y H de mujer y hombre, o M y H de macho y hembra en el caso de los animales. Entonces tengo que tener muy claro qué es lo que voy a poner y que el que conteste el cuestionario también le quede claro cómo lo debe de resolver. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ordenar preguntas? Porque pues, tampoco vamos a empezar a hacer preguntas y tienen que tener obviamente un orden. ¿Cómo va a ser el formato que vamos a establecer? Sí, también de esto vamos a hablar a lo largo de esta clase. Y un aspecto importante que no siempre se hace, pero sobre todo si vamos a dejar que un tercero lo responda, es decir, si a la mejor ya tengo mi cuestionario y le voy a pedir a otras personas que vayan a aplicarlo, y si tengo encuestadores, bueno, será importante tener un manual. Pero no solo si tengo encuestadores, imagínense que además de encuestadores, ¿qué tal si yo distribuyo el cuestionario y le pido a la gente que lo responda? Es decir, ¿saben qué? Lo mando por correo o en una reunión les entrego todo el cuestionario y les pido que dentro de 8 días me lo traigan, por favor. ¿Y qué tal si en su casa la gente no sabe a qué me refiero con una pregunta o cómo responderla? Bueno, pues por eso es importante en ocasiones tener ese famoso manual que permita, bueno, no entiendo la pregunta, a ver, las 5, dice tal cosa, quiere decir tal otra cosa. Y por lo tanto responda si hace esto o si hace esto otro, así o asado. ¿Sí? Tengo que definir el método, cómo lo voy a aplicar, ahorita lo acabo de decir, se los voy a entregar en una junta a la gente, les voy a pedir que llamando por teléfono me contesten, les mando por correo normal o correo electrónico las encuestas. Si voy a decirles a la gente que llegue cómo va a ser el lugar donde voy a aplicar el cuestionario, ¿sí? Entonces, de todo eso tendremos que hablar y tendremos que tener en consideración para que tengamos al final el mejor éxito del cuestionario. Y una vez que tengo todo esto, que eso casi nadie lo hace, pero es importante tener una prueba piloto. ¿Qué es eso de una prueba piloto? ¿Alguien ha escuchado eso?
Exacto, es como decía aquí su compañera, es para poner a prueba cómo van a salir las cosas. Entonces, sí, a lo mejor hago como una pruebita. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues voy y le aplico el cuestionario a gente similar a la que le voy a aplicar ya en la realidad del cuestionario. Y ahí me doy cuenta, entiende lo que le estoy preguntando, o más bien, porque aquí estoy siendo muy, no crítico, a lo mejor no es que no entienda, a lo mejor me explico con lo que yo quiero decirle o no. Dura mucho el cuestionario y la gente no me lo va a contestar porque termina siendo muy aburrido. No sé, ya tendría que descubrir qué cosas hacer ya en la práctica real para que tenga mayor éxito. En fin, si regresamos a cada uno de los puntos que acabamos de señalar, decíamos que el primer punto era decidir la información necesaria y buscar la bibliografía. Para ello, como en el caso de lo que ya veíamos en la clase anterior, esto es fundamental. ¿Qué? Pues revisar el objetivo. ¿Qué quiero yo saber? Porque eso es importante. ¿Qué quiero yo saber? Porque lo de menos es poder, decía hace un momento, preguntar por preguntar. ¿Sí? ¿Qué quiero saber y cómo lo quiero abordar? ¿Sí? Y entonces la pregunta que me tengo que hacer y responder es, ¿qué información permitiría responder el objeto del estudio? ¿Se acuerdan? Y reitero, ya no voy a tocar este tema, pero simplemente por último, en su famoso chismógrafo, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo de aplicarlo? ¿Para qué lo querían aplicar? Para enterarnos. Necesito. ¿Para qué? Sí, para chisme, para enterarnos de lo Pero para que, enterarse que... o sea, de los gustos de los demás y así. Ok, para saber qué es lo que les gustaba, cómo vivían, si tenían hermanos o hermanas, a ver, permítame, es que hay un pajarito aquí adentro y está quitado de la pena. Lo va a espantar. No, ahí déjelo, ahí déjelo. ¿Ya lo vio? Ajá. Bueno, en fin. Ven otra vez. No, déjelo. Y ahora se sale. Entonces, el punto es, pues tenían un objetivo, querían conocer a sus compañeras, querían saber, bueno, y perdón, no quiero ser sexista, pero hasta donde sea, a lo mejor me equivoco, era más común entre mujeres que entre hombres, pero querían conocer qué es lo que hacían, qué les gustaba, etcétera, y había un objetivo fundamental. Bueno, pues cualquier cuestionario que queremos aplicar, pues definitivamente queremos saber qué es lo que, o tenemos que tener claro qué queremos conocer. Lo que decía ya hace un momento, el hecho de llegar y en esas circunstancias, vamos a aprovechar o no la oportunidad de acceso a la población. ¿Sí? Y entonces, déjenme les cuento que en alguna ocasión, precisamente curioso, cuando fue lo de la epidemia de influenza, en el 2009, se quiso hacer una investigación para saber algunos aspectos de la comunidad, y de hecho les voy a enseñar lo que terminó siendo, ¿sí? Y también otro cuestionario que se quiso hacer en bovinos para conocer algunas características y se invitaron a varios departamentos de la facultad, pero créanme que al terminar, como todo el mundo quería hacer preguntas, estaba terminando siendo un cuestionario muy extenso, poco práctico para su aplicación, porque no estábamos centrándonos en realmente cuál es la información importante que queremos saber. Y todo el mundo quería saber cosas, pero pues el punto es que pues difícilmente podemos hacer un cuestionario que quiera abarcar toda la información que podríamos obtener. Tenemos que caracterizar las variables de estudio. ¿Qué variables son importantes? Ya se acuerdan cuando dijimos cómo lo vamos a analizar, lo veíamos en la clase pasada. Van a ser variables cualitativas, ¿o cuáles son las otras? A ver, platíquenme. ¿Cualitativas o cuantitativas? Cuantitativas. Ok, muy bien. Si van a ser cualitativas, pueden ser nominales nominales Ordinales. ordinales, muy bien. Y si van a ser cuantitativas, van a ser discretas discretas ¿sí saben? No me digan que no saben. ¿De No los intervalo o
Pues ya una forma es llamarlo deteriorada, pero más comúnmente, dependiendo de la escala de medición, pero generalmente la forma más sencilla es decir, eh, discretas o continuas. ¿Se acuerdan? Que de hecho, inclusive, a partir de ahí podemos ir determinando cómo vamos a hacer el análisis de la información que tenemos. Pero tengo que saber qué variables voy a estudiar, porque dependiendo de la variable, voy a poder definir también las formas como yo esperaría que me va a responder la persona que está siendo encuestada. Bien, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Bien, bien, lo siguiente decíamos que era elegir el tipo de preguntas para cada variable, y ya se acuerdan que ustedes me dijeron que pueden ser abiertas o cerradas. Entonces, ¿qué es una pregunta abierta? Donde pueden contestar lo que quieran. ¿Perdón? ¿Que puede responder lo que quiera? Fíjate que Pues- más o... Ajá, le escucho. Ajá, que es una pregunta donde el entrevistado tiene la opción de dar una opinión o una respuesta donde como él la piense o algo así. Como la piense, como la quiere expresar, obviamente sobre la pregunta, no, o sea, no es lo que quiera porque no se trata de responder cualquier cosa, se trata de responder esa pregunta, pero de la forma como el que es entrevistado mejor considere, ¿no es cierto? Y entonces puede emplear las palabras que quiera. Podríamos decir que algunas, bueno, inclusive todos los cuestionarios tienen preguntas abiertas, algunas tienen que ser forzosamente abiertas, ¿o no? ¿Como cuáles? Exacto, bueno, ahí está el nombre, ¿no? No va a decir, ¿usted se llama Pedro, Juan o Ramiro? Pues no, ¿verdad? Entonces, nombre, y ahí tienes que hacer una rayita para que cada quien ponga su nombre, sus apellidos, ¿sí? Entonces, estas son preguntas abiertas. Fíjese, una cosa, y ahorita no le hagan caso a la segunda parte, ahorita vamos a ver por qué en algunos casos es posible hacerlo así, y en algunos casos hay que tener mucho cuidado cuando aplicamos una pregunta abierta. Insisto, generalmente las preguntas abiertas son las más sencillas de elaborar, ¿sí? Pero son las más difíciles de codificar. Entonces, en ese sentido, las preguntas abiertas tienen ciertas ventajas y desventajas, ¿sí? Bueno, antes de entrar a las preguntas cerradas. Dentro de ellas, por ejemplo, decía el nombre. Pues me queda claro que esa debe de ser abierta. Pero ¿por qué pongo el ejemplo de, por ejemplo, esta? ¿Dónde acostumbra a comprar la comida de su perro? Y yo les pediría ahorita en casa que traten, imagínense que esta fuera la pregunta, traten de, en una hojita de papel, ahorita tienen 2 minutos para tratar de responderla. Así está la pregunta, imagínense que viene una rayita y ustedes la van, si tienen perro, claro, asumiendo los que tengan perro, los que no tienen, pues obviamente no, pero si tienen perro y yo les preguntara esto, traten de responderla. Y ahorita me van a dar sus respuestas, por favor. Pues me van a dar sus respuestas, por favor. En la esquina de mi casa. Ok, si ya lo tienen todos, entonces a ver, veamos. Y yo le pregunto a usted y se le pone en la esquina. No se vale copiar. Si alguien lo puso así, está bien. De mi casa. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga respuestas diferentes? En la tienda. En el Costco, en la tienda, ¿En que una supongo que veterinaria? en la esquina. Ajá. ¿En dónde más? En tienda en línea. En, y en la, en
línea. Ajá. ¿Alguien más contestó una cosa diferente? Con un distribuidor. Con un distribuidor. Ajá. ¿Alguien más? En el súper. En el súper. Ajá. En la central de abastos. En la central de abastos. Fíjense cómo están saliendo diferentes opciones. ¿Algo más? ¿Alguien que haya puesto algo diferente? Yo puse en la tienda que está a la derecha de la iglesia. Sí. En la tienda, que usted sí lo hizo largo, que está a la derecha de la iglesia. Sí. Y si voy del otro lado, ¿cómo sé que es la derecha? Pero bueno, así lo puso. Está bien. ¿Alguien más? ¿Nadie compra con el carnicero la comida y después la cose o algo así? ¿Ya nadie? Sí. Bueno, pero él no contestó, pero si hubiera contestado, alguien hubiera puesto en la carnicería. Aquí me dicen que el abuelito de alguien sí compra la carne en la carnicería. ¿Algo más? ¿Alguien? Uno más ya, porque ya vean que la lista se está haciendo larga. Y todos ustedes son estudiantes de veterinaria. Si lo preguntara a diferente tipo de población, probablemente encontraría otras opciones. ¿Alguien más? Podría ser, por ejemplo, alguien, no sé si alguno va a Petco, lo que me acaban de decir, pero ya estaríamos poniendo nombre comercial, Petco, que antes había ¿cómo se llama? Mascotas, que ya no existe, me parece, pero bueno, el punto es que fíjense, en la esquina de mi casa, y así es como lo puso, y entonces yo qué asumo, ¿qué hay en la esquina de la casa de esta persona? ¿Será una tienda de abarrotes? ¿Será una tienda de alimento para mascotas? ¿Será que, no sé, aquí ya ponen el nombre particular de un centro comercial, en la tienda, pero aquí en línea, que difiere un poquito de esto, con un distribuidor, y ese distribuidor llega hasta la casa para venderlo, o ustedes van a donde saben que está ese distribuidor, que podría ser una tienda, en el súper, y bueno, vemos varias opciones. El punto es, ¿cuál era el objetivo de esa pregunta? Y a lo mejor todo esto lo puedo resumir, o muchos de esos los puedo resumir en algo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia que sea en la esquina, o que sea en Costco, o que sea en la tienda, si el producto es el mismo? Entonces, a lo mejor podría ser en un local comercial, y a lo mejor todavía puedo ser más específico. Si yo puedo decir, bueno, en una tienda de menudeo, si es que eso es lo que a mí me interesa conocer, o un centro comercial, o en una clínica veterinaria que también venden alimentos. Y entonces fíjense que toda esta lista, que aquí nadie habló que con el veterinario, nada de eso, pero a lo mejor yo podría resumir toda esta información en 3 o hasta 5 opciones. ¿Sí? Porque, bueno, pues el hecho que sea la tienda que está en la derecha de la esquina, pues realmente supongo que ha de ser similar a la tienda de aquí o a esta otra tienda, pero está dicho con otras palabras. Y entonces me va a costar más trabajo cuando yo analice el cuestionario, ver todas las opciones y categorizarlas en algo, a que desde el principio me cueste trabajo, las categorizo en algo y le doy las 5 opciones al que va a tener que responder. ¿Sí? No sé si con eso queda claro entonces que las preguntas abiertas tienen esta desventaja, que me van a hacer leer cada cosa para después razonar y ver a dónde las voy a acomodar, y eso ya implica tiempo. Y si a lo mejor aplico un cuestionario en 50 personas, bueno, pues me llevaré 1 hora.
Pero si este cuestionario se aplica en 1000 o 2000 personas, imagínense revisar todo y tener que codificar. Entonces ya implicó tiempo, ¿no? Pero también tiene ciertas ventajas. Lo que decía en ese momento, el nombre no lo puedo adivinar, ese tiene que ser a fuerzas. Generalmente aplico un cuestionario con preguntas abiertas cuando yo quiero conocer opciones que tal vez sepa yo que no las sé y que la gente me podría dar una opción que voy a descubrir y que yo no la conozco. En otras palabras, cuando yo categorizo como yo acabo de categorizar, es porque yo tengo información y yo tengo una idea de cuáles son las opciones más viables que voy a poner. Pero si yo desconozco esto, lo mejor es dejar una pregunta abierta para poder descubrir tal vez una opción adicional. Una forma para completar esto, y aquí se acaba de... Ahí está. Una forma para hacer esto es que en ocasiones se ha fijado que dice opción A, opción B, opción C, opción D, y después otro, ¿cuál? ¿Sí lo han visto eso? Y entonces lo que hace es que yo tengo las opciones más comunes, bueno, y aquí ponen A, tache, tache, o tache, lo que sea, pero si no queda ninguna de ellas, pues ya le doy entonces ahora sí la opción de que la pueda responder a través de una pregunta abierta. Es decir, lo pongo cerrado y si no, puedan tenerlo combinado una pregunta abierta. Me regreso a la presentación. Aquí está. Ahí está. Entonces, preguntas abiertas. No sé si tengan alguna pregunta de las... Ahora sí que una pregunta de las preguntas abiertas. Las preguntas Claro. cerradas. Ajá. No, que no había ninguna duda. Ok. Entonces, en el caso de las preguntas cerradas, ya quedó claro que solamente nosotros estamos dando algunas opciones para su respuesta. Entonces es importante considerar todas las posibles alternativas. Pero es muy importante que si, a pesar de que consideramos todas las posibles alternativas, estas no deben de ser muy numerosas. Porque si ya ponemos muchísimas alternativas, pues nos podemos confundir. Entonces, ¿cuáles son las más importantes? A lo mejor yo pongo las 5 alternativas que yo sé que el 95% de la gente me va a contestar. Y ese otro 5 lo dejo en una pregunta abierta para que me expliquen otras opciones. Entonces, no deben de ser muy numerosas. Y otro punto importante es que las alternativas que voy a poner deben de ser mutuamente excluyentes. En otras palabras, o es A, o es B, o es C, o es D, pero no puede ser A y B, o A y C, o A y D, porque entonces puedo confundir y después también para codificar y analizar los porcentajes que le corresponden a cada uno, me va a costar mucho más trabajo. En su caso, tengo varias opciones y veamos, les voy a poner un ejemplo de algo que también me tocó ver en alguna ocasión y que obviamente pues se volvía complicado después cómo lo voy a analizar. Me acuerdo que en alguna ocasión alguien presentó un cuestionario para tratar en ese mismo tema sobre cisticercosis porcina. Les interesaba saber la dieta de los animales, es más concreto. Querían saber si los cerdos consumían materia fecal de personas y eso incrementaba el riesgo de tener cisticercosis, ¿no? Pero como no querían entrar directamente a la pregunta, se les hacía una pregunta. Déjenme ver aquí, que me dé colorcito. Ahí está, negro. ¿Qué come? Más o menos la pregunta. ¿Qué come su cerdo? Más o menos esa era la pregunta, ¿sí? Pero entonces, como el experto era demasiado experto y sabía que podían comer muchas cosas, empezaba con opción. Maíz, B, concentrado. Y como en comunidades rurales les dan muchas ocasiones, por ejemplo, tortillas, y por ahí venía heces, ¿sí?
Y en esa ocasión me acuerdo que muy curioso, que quería ser tan explícito que empezaba maíz y concentrado. Ajá, exacto. Y después maíz y tortillas, y así tenía una lista como de 10 o 15 opciones. ¿Qué opinan de eso? Hay muchas opciones, pero además, si contestaba aquí, quiere decir que de alguna manera también tenía respuesta acá. Y si después había uno de maíz y heces, también podría estar por acá. Y entonces ya se volvió un relajo. Después, ¿cómo lo analizo? Si yo me interesa saber si comen maíz, pues tengo que evaluar esta, y ya se me complicó. Si comen heces, es esta más la que tenga que ver, y ya se me complicó el análisis. Entonces, mucho cuidado. Tienen que ser las respuestas excluyentes. Otra cosa, ¿qué otra situación ustedes verían en este cuestionario que dirían, en esta pregunta que no me convence, por ejemplo? Ok, entonces a lo mejor irnos al objetivo, porque a final de cuentas, sí, lo que me interesa el objetivo es cómo mantienen a los cerdos en una comunidad rural y qué les dan de comer. Todo esto podría ser muy útil. Pero si yo lo que quiero saber es concretamente si tienen acceso a heces, pues a lo mejor tengo que, y ahí tendría que tener mucho cuidado, porque si a lo mejor es difícil decirles, le da de comer a su cerdo heces, pues van a decir la gente que no. Pero ahí tendría que estudiar cómo preguntarle para poder saber esta información, que esa es la que me interesa realmente. Ahora, ¿ha visto? O lo otra, en este caso lo que nosotros veíamos es, y a veces inclusive puede ser indirecta, si hay mucha confianza en la comunidad y uno puede entrar a las casas. ¿Se acuerdan cuando vimos Historia Natural de la Enfermedad y vieron la fotografía del puerquito que estaba asomando en ese lugar? Bueno, pues a lo mejor podríamos decirle a la gente, si hay confianza, podría pasar a su baño. Y entonces, si yo veo un baño con esas características, pues ya sé que está construido para que los cerdos consuman heces. Y entonces, de manera indirecta, podría yo resolver esta información. Dos, si yo sé que en esas comunidades rurales los cerdos se les permite deambular libremente, créanme que una vez que salen a deambular libremente, es factible que consuman materia fecal. Y no porque la gente sea una cochina, o sea, mucho cuidado con no categorizar o ponerle adjetivos, pero si hablamos de una comunidad rural donde las áreas de siembra están relativamente lejos, pues la gente se agarra, sale tempranito, hace sus actividades de siembra y de trabajo, y es obvio que si está a 1 o 2 kilómetros de su casa, que está su casita de esa persona, y le han del baño ahí donde no hay nadie, pues lo más factible es ahí mismo defeca y listo. Y si los cerdos deambulan, pues lo van a consumir, ¿sí? Porque nadie va a regresar estando trabajando en campo. Ay, me anda del baño, regreso corriendo a mi casa, que está a 1 kilómetro, etcétera. Ya hice, me vuelvo a regresar al campo, pues no lo van a hacer. Entonces, habría que buscar alternativas. Otra cosa más, supongamos que me interesa, la razón por la cual había hecho esto es que la gente decía, o el investigador, bueno, pero ¿qué tal si consume más de una cosa? Y yo quiero saber sobre la dieta. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le harían ustedes? ¿Cómo le harían? Yo quiero saber qué consume y yo sé que los cerdos no nada más consumen o maíz o concentrado, sino puede ser que les den maíz, un poquito de concentrado, a veces les dan tortillas, los dejan salir a su casa, a veces, por ejemplo, en temporada de lluvias, los animales también están ahí pastoreando y comiendo plantas. Y a veces la gente pues, se les preocupa de darles de comer porque los cerdos buscan su propio alimento. Entonces, ¿qué haríamos ahí? Si se fijan, ya no son mutuamente excluyentes. Entonces, ¿qué harían? ¿Qué harían? A ver, platíquenme. Porque tenemos que resolver problemas y vamos a hacer un cuestionario. ¿Qué haríamos?
Tal vez poner preguntas cerradas, así como el maíz concentrado, y poner una sección de una abierta. Tal vez podría ser, pero en ese caso, si esa es la pregunta, supongamos la pregunta N, la pregunta 5, 7, la que fuere, ¿sí? Podríamos poner algo así en la anotación de las instrucciones, ¿sí? O puede anotar más de una respuesta. Y en ese sentido, para analizarlo, cada una se vuelve independiente. Por ejemplo, le puedo poner este. Y a cada uno. Y entonces, esta ya se vuelve una pregunta, esa se vuelve otra pregunta, esa se vuelve otra pregunta. Entonces, que sí consume maíz, ponga su tachecito. Cuando yo capture la información, maíz, y puedo palomear y cargar la información de que sí consume maíz, ese cerdo en particular, pero que también consume concentrado, por ejemplo, o que no consume concentrado, dependiendo. Y entonces ya puedo volver una pregunta, una sola pregunta, la puedo volver a su vez varias preguntas independientes. Entonces aquí ya no fue, si se fijan, la respuesta de esta opción A se vuelve dicotómica, con dos posibles respuestas. ¿Va? Entonces hay que tenerlo en consideración. Entonces decíamos que las alternativas deben ser mutuamente excluyentes y la otra que, bueno, pues ahora sí que suena lógico, ordenar lógicamente las alternativas, sobre todo si hay jerarquía, a lo mejor las que sepamos que son más comunes con respecto a las menos comunes. Entonces hay que darle cierta jerarquía, si es que consideramos que las tiene, ¿no? Bien, viene un aspecto fundamental, ¿cómo vamos a redactar las preguntas? Y eso que suena así como que, bueno, pues todos sabemos ya redactar preguntas, hacer preguntas. Créanme que a veces no es tan fácil. Y la primera condición es tratar de evitar preguntas ambiguas. ¿Qué es eso de una pregunta ambigua? A ver, allá en casita. ¿Qué es una pregunta ambigua? ¿Qué consideran que es una pregunta ambigua? Que no se entiende muy bien qué es lo que necesitas contestar. Que no se entiende bien qué necesitas contestar, o que al revés, cada quien la puede entender como mejor le place. ¿No? Si yo les preguntara a ustedes, oigan, ¿ustedes van seguido al cine? ¿Esa es una pregunta ambigua o es una pregunta muy directa? ¿Qué opinan? Pues es una pregunta directa, ¿no? Sí, si yo les pregunto, ¿ustedes van seguido al cine? Podría ser ambigua porque no especifica a qué lapso se refiere con seguido. Exacto. Seguido una vez al mes. Exacto, esa parte de seguido puede ser interpretada de diferentes maneras por cada uno de ustedes. Para quien le encante el cine y solamente puede ir los sábados porque tiene que ir a la escuela y todos los sábados se va al cine, pues diga, no, la verdad es que no, yo voy bien poquito, porque yo quisiera ir todos los días, pero no puedo, ¿sí? En cambio alguien que pues sí le gusta el cine, pero pues así, y la verdad es que le gusta, pero no le apasiona, y va una vez al mes o una vez al año, pues sí, he ido al cine, sé lo que es el cine y listo, ¿sí? Entonces, fíjense, no me va a permitir cuantificar. Quizás una pregunta así me podría dar la idea de la percepción que tiene cada quien con respecto a esa variable, pero no, yo podría establecer después una medición. El 30% van cada semana, el 30% va más frecuente de una semana, no sé. Entonces, esa es una pregunta ambigua. Me acuerdo que hace un par de años, para que vean cómo el mundo es diferente para cada uno de nosotros, no quiere decir con esto que esté mal lo que voy a decirles. Fuimos a hacer a dar una plática a la Universidad de Guerrero. No sé si alguno de ustedes conozca, hay una pequeña comunidad que se llama Coajinicuilapa. Ahí está la Facultad de Veterinaria de ese lugar. Es un lugar que está prácticamente a pocos kilómetros de la costa, en Guerrero, casi pegadito a Oaxaca. Y lo comento
Porque platicando con los alumnos, una de las alumnas nos decía que no sabía lo que era entrar, nunca había entrado al cine, a un cine, porque en ese lugar no hay cine, y no hay cines alrededor, ni siquiera en las comunidades alrededor. Eso no quiere decir que esta persona esté atrasada o algo así. Seguramente tiene otras experiencias que los que vivimos en la ciudad ni siquiera nos imaginamos. Entonces son formas de vida diferentes. Entonces habría que saber cómo preguntaríamos en ese sentido. Para ella sí sería, pues sí, no seguido porque ni siquiera sabe lo que es el cine. Como tal, el cine en una sala de cine. Es obvio que sí ver películas en su casa, en televisión y eso. Pero habría que tener en consideración este tipo de cosas. Por ejemplo, esta pregunta, ¿qué les parece? ¿A menudo verifican la salud de sus animales? Y la respuesta podrían ser sí o no. Una cosa, cuando hacemos preguntas, en una pregunta abierta hacemos una línea. En una pregunta cerrada vamos poniendo las posibles opciones que va a poder responder el que contesta el cuestionario. ¿A menudo verifica la salud de sus animales? Recuerden también que esta plática va a estar, la presentación, también ahí en la plataforma, ¿sale? ¿Qué opinan? ¿Por qué podría ser ambigua o no ambigua? Pues volvemos a lo mismo, ¿no? De que qué significa a menudo para cada persona. Exacto. Entonces habrá gente que diga, no, pues sí, claro que sí, verifico una vez al año, los veo y los checo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para una persona, no digo que sea a menudo, pero hacerse un chequeo anual podría ser un buen indicador. Pero habrá gente que lo haga más veces al año. Entonces habría que tener en cuenta que esto termina siendo ambiguo. ¿Qué medidas ha tomado para prevenir el aborto en sus animales? Estamos hablando de animales, ¿sí? Inclusive si no dijera que animales, alguien podría pensar que estamos hablando precisamente de personas. No, pues, espéreme, yo no tengo problemas, o sí, sí. Pero si pensamos en animales, medidas, ¿qué tal si a alguien se le ocurre? Pues yo pongo una veladora. Y entonces puede decir que, pues puedo preguntar cosas que pues, la verdad es que yo no quería preguntar o no me interesaba. Yo quiero saber concreto si ha tomado medidas de salud animal, etcétera. Y alguien puede salir con cosas diversas. ¿Sale? ¿Sí queda claro en todo eso de lo ambiguo? Sí, doctor. Ok. Formular solo preguntas en sentido positivo. Fíjense una cosa que, pues, ni modo, no van a poder cambiar ustedes, pero cuando hablábamos de que las preguntas sean mutuamente excluyentes, por eso, esos exámenes en donde que a mí me tocaron desde estudiante y sé que todavía hay gente que los aplica, en donde se ponen solo A es correcto, bueno, una respuesta, A, B, C y D, y después viene solo A y C son correctos, solo B y D, no sé si les han aplicado algo así. Entonces, si A era correcto y hay una opción que dice solo A y C, quiere decir que deberían tener medio punto. O sea, no terminan siendo excluyentes porque parte de la respuesta de alguna podría tener dos opciones y entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Formular solo preguntas en sentido positivo, ¿por qué? ¿Por qué creen que debe ser siempre en sentido positivo y no en negativo? Y se los comento porque en México muchas veces nos encanta, y no sé si lo han visto, que en casa nos pregunten con el no. Oye, ¿no has visto tal cosa? ¿Sí les han dicho así en casa? ¿Sí? ¿Por qué no hay que hacer preguntas en sentido negativo? No sé si de igual manera es para que la pregunta sea más clara. Porque a ver, si la pregunta es en sentido negativo, la respuesta, ¿cómo la deberemos interpretar? Y pensemos en nuestras clases de lógica, ¿se acuerdan? Si digo, oigan, ¿no han visto la mochila que dejé aquí? Si yo digo no, ¿qué quiere decir? ¿Que no la he visto y por lo tanto sí la vi? O si digo sí es que no la vi. Sí se vuelve confuso, ¿no es cierto? Vean ahí, ¿no sería mejor prevenir la entrada de enfermedades, sí o no? Y si la respuesta le pongo no, déjenme por aquí. Exacto, si yo, fíjense,
Aquí le pongo no, voy a poner con amarillo porque si no, no se ve. Si le pongo ahí no, entonces no, no sería, o sea que sí sería, o sí, no sería, se vuelve complicado. ¿Sí? Y entonces eso quiere decir que a veces hablamos un poquito mal cuando preguntamos ciertas cosas. Si a la pregunta le quito el no, ¿sería mejor prevenir la entrada de enfermedades? Pues sí, ya me queda muy claro que estoy diciendo que sería mejor si digo sí, o no, no sería si digo no. ¿Va? ¿Sí queda claro todos allá por qué no hay que hacer preguntas en el sentido negativo? Sí, Durante el último año no ha visto si alguno de esos animales se le desarrolla, se ha desarrollado adecuadamente, pues aquí ese no nuevamente nos hace ruido. Creo que se vuelven complicados. ¿Qué quiso decir? Pues voy a ponerle a ver qué pasa, ¿no? Entonces, mucho cuidado, todo eso es el trabajo que tenemos que tener cuando realizamos preguntas. En ocasiones nos gusta hacer preguntas dobles. Queremos economizar el tiempo y hacemos preguntas dobles. Y entonces, por economizar al final, no sabemos si la respuesta fue de la primera o de la segunda pregunta. ¿Conoce usted si en esta granja han implementado un sistema de bienestar animal y este ha sido benéfico? Ahí van dos preguntas, ¿no? La primera es si conoce y la pregunta es si ha sido benéfico. Por lo tanto, si yo respondo sí que, sí conozco o sí ha sido benéfico. ¿Conoce? Sí, sí conozco, pero pues, si fue benéfico no, no lo sé. O al revés, pues sí fue benéfico, pero, o sí sería benéfico, pero lo desconozco si se ha aplicado o no. ¿No? Entonces, mucho cuidado. A lo mejor si las dos preguntas, la de conocimiento es importante y la de los resultados que ha tenido es importante, pues mejor hago pregunta 1, ¿sí? Y pregunta 2. Por ejemplo, yo quiero saber, ¿será importante que hay información en ese lugar sobre lo que está haciendo? ¿Conoce usted si se han implementado medidas de seguridad en este lugar? Pues alguien puede decir, no, no, la verdad desconozco. Segunda pregunta, si usted conoce, y entonces ya podemos hacerla, en caso de la pregunta anterior haya sido positiva, ya viene la segunda pregunta. ¿Sí? Digo, todo esto suena obvio, pero créanme que a veces cuando uno formula preguntas suena tan obvias que se les pasa a uno hacer este tipo de cosas. Otro aspecto que es muy importante es la relación entre las preguntas y las respuestas. Ahí está. Y esto dice, bueno, ¿cómo que no va a haber una relación entre las preguntas y las respuestas? Les voy a poner ahorita un ejemplo. Bueno, a ver, permítame, aquí está. Miren, por ejemplo, ese lo puse de una vez y les voy a poner varios ejemplos adicionales. Este fue un cuestionario que se hizo precisamente para el caso de influenza H1N1 en el 2009, ¿sí? ¿Por qué en este lugar? ¿Por qué en una comunidad que se llamaba La Gloria en Perote, Veracruz? Porque casualmente fue el lugar donde se detectó el primer caso en México. Y entonces quiso tratar de averiguar qué pasó ahí o qué estaba sucediendo. Se hicieron muchas preguntas, era un cuestionario muy grande, que la verdad es que algunas de las cosas, la verdad no tenían sentido, y particularmente si hablamos entre la relación entre las preguntas y respuestas, como que tenían que haber sido un poco más cuidadosos. Déjenme les digo, para no entrar en quemar a nadie, que esto lo hicieron varias instituciones, pero a lo mejor por quererlo hacer tan bien, terminaron haciéndolo confuso. Veamos, ¿qué dice la pregunta? Aquí a la pregunta que se le hacía es, a cada persona que se le entrevistaba, se le preguntaba qué relación tenía. Por ejemplo, yo llego a la casa de ustedes, y usted aquí en esta casa, ¿qué es en esta casa? Y yo puedo decir, pues soy el hijo de la familia, o soy el papá, o soy el, ¿sí? Pero vean todas las opciones que ponían aquí, ¿sí? Entonces, si se fijan,
me gustaría que ustedes me comentaran qué errores probablemente le ven aquí. Las opciones es, alguien puede decir, ser el jefe, ser el esposo o esposa o compañero, ser el hijo, ser el padre o madre, ser el abuelo, el hermano, el cuñado, el yerno, el nieto, el qué, sobrino, primo, suegro o suegra, todo, ¿sí? Tío, tía, el hijo o hija, adoptivo, pariente, bueno, y ahí ven, ahí solo hay 19 y ahí en el 19 es el otro. Y también había un vende que es el sirviente, que además ese término suena medio raro. O simplemente alguien que, pues, no sé, yo no sé cómo llegué aquí. Casi, ¿sí? Entonces, o no reportó. ¿Qué pero le ponen a esta pregunta con todas esas opciones? Y aquí es donde, en esta parte es donde se iba a codificar. Si alguien respondía el 5, pues es el 05. Si alguien pone el 11, pues aquí era el 11. Sí, hay una opción y hay todas esas alternativas. ¿Qué pero le ven? No, los escucho. Una podría ser justo eso que mencionó usted, de poner el número allá arriba. Si no viene con instrucciones, creo que cualquiera podría simplemente tacharlo o subrayarlo, porque allá arriba no se entiende que es para poner un número, tal vez la fecha. Este es uno, pero era solucionable porque era el personal el que iba respondiendo, entonces ellos sabían que iban a poner aquí el número que le correspondía. Pero lo que usted dice es importante, si esto se les hubiera entregado a la gente, eso sería un elemento fundamental. Pero ok, ¿qué otra cosa más? Perdón, es que como se va a la pantalla de repente, le rayo para que aparezca y le rayo esto. ¿Qué otra cosa más? No los escucho, a ver. Terminando esta parte, tomamos un recesito porque yo sé que ya están cansaditos, pero bueno. Tal vez ¿El esposo se percibe qué? O sea, que el esposo se perciba como esposo, pero también como jefe, pero también como papá. ¿Y eso qué implicaría? Que no son, que las respuestas que no son. Las respuestas no son excluyentes, es decir, una persona podría hacer 4 o 5 de ellas, lo que decían, a lo mejor, es además eso del jefe como que también suena muy, no sé, muy, ahora con este rollo de, pues muy patriarcal, ¿no? ¿Sí? Entonces, soy el jefe, pero también a lo mejor está casado ahí, pero también soy el esposo. Pero ahí aquí vive mi papá y es la casa de mi papá, por lo tanto, soy el hijo, ¿sí? Y pero a la vez puede ser, o sea, si se fijan, pueden entrar varias opciones, ¿sí? Pero además, ya tengo una hija casada, por lo tanto, también es el suegro. No sé. Entonces, ¿cuál de todas ellas va a poner aquí arriba? Y 2, realmente será importante saber para una enfermedad como que fuera el hijastro o no. A los hijastros no les va a dar problemas, pero a los que sí son, o sea, ¿cuál es el punto de tener esta subdivisión? Termina no siendo lógica. ¿O qué opinan ustedes allá en casita? ¿Habrá más riesgo si es el sirviente o que no, si no fuera el sirviente? O sea, que además este término, insisto, también es muy peyorativo. ¿Sí? Entonces se dan cuenta y les insisto, este cuestionario fue un cuestionario aplicado, real, elaborado por instituciones. Entonces no es algo que crean que, eso no me va a pasar, yo hago cuestionarios súper a todo dar. ¿Sale? Bien, ¿les parece si nos tomamos 10 minutos de receso o creen que vamos bien? Ustedes díganme, ¿qué quieren? Si no contestan, o ya están en el receso ustedes. Desde casita tomando su cafecito y aquí me tienen. Yo digo que no descanso. Un descansito. Los demás, porque si los demás no dicen que están contentos y seguimos. No, un descanso, por favor. ¿Verdad? Descanso. Bueno, son 8:45. A las 9 en punto continuamos. Gracias. Ándeles. Si quiere, puede ir a comprar un cafecito o algo así.